Las zarigüeyas son animales frecuentes en el oriente antioqueño, por esto es muy importante conocerlas, aprenderlas a diferenciar y sobre todo entender el papel ecosistémico que cumplen. Vamos a entender que las zarigüeyas son mamíferos marsupiales. Esto significa varias cosas. Por un lado, que un animal sea mamífero significa que sus crías toman leche y que tienen columna vertebral. Las zarigüeyas son de un tamaño más o menos parecido a un gato. Pueden medir hasta 60 centímetros y pesar hasta 3 kilogramos. Entonces, si tú tienes un gato en tu casa, ten como referencia más o menos este tamaño. Por otro lado, las zarigüeyas tienen una cabecita que puede terminar o que termina en trompas, son tromponcitas. Las orejas son desprovistas de pelo, no tienen pelo las orejas, son orejas desnudas. Adicionalmente, tienen un pelaje que es de color negro a gris y las puntas son blanquitas. El pelaje es chusudito, tienen un pelaje nada bien peinado, por el contrario es un pelaje alocado, es un pelaje totalmente loco y erizado. Adicionalmente además las zarigüeyas tienen, como ya lo dije, las hembras una bolsita que se llama marsupio y la cola es una cola desprovista de pelo, es una cola que no tiene pelo y tiene una función muy importante y es que ayuda a las zarigüeyas a agarrarse de los árboles. Es una cola que es prensil. Las zarigüeyas también son ojonas, los ojos son totalmente redondos y los ojos son de color negro. Dieta omnívora. Esto significa que no son ni carnívoras ni son vegetarianas y que se alimentan de casi todo. Pero tampoco es cierto, no van a comer todo lo que se les pase por delante. Para empezar, las zarigüeyas no se alimentan de basura. Esta es una creencia, un mito muy popular, y las zarigüeyas entonces, o la dieta de las zarigüeyas consiste en alimentarse de frutas y plantas, también de insectos que pueden convertirse en plaga, de algunas serpientes, alacranes, de arañas y de lagartijas. Alimentarse de plantas y de frutas, van a tener semillas en sus heces o en su materia fecal, y esto va a permitir que mientras va comiendo y va depositando sus heces o materia fecal en diferentes puntos, estas semillas puedan a su vez desarrollarse en nuevos árboles. Entonces las zarigüeyas, por un lado, cumplen una función súper importante, generando nuevos árboles, conservando nuestros ecosistemas, y por otro lado, como se alimentan de insectos que pueden convertirse en plagas, nos ayudan a controlar las plagas. ¿Ves qué funciones tan interesantes cumplen las zarigüeyas en nuestros ecosistemas? Tienen hábitos terrestres y hábitos arbóreos, lo que significa que puedes encontrarlas trepando árboles, que es donde casi siempre se van a encontrar o se mantienen, y también te las puedes encontrar caminando, porque pueden perfectamente caminar por el suelo. Además, es muy importante tener en cuenta que les encanta construir sus nidos en los árboles y taparlos con hojitas. En el caso de las zarigüeyas, tienen una personalidad tímida, son más de evitar los encuentros con las personas, con los otros animales. Las zarigüeyas están en su rollo y mientras la dejemos tranquilas no tienen por qué generar problemas. De hecho, tienen hábitos nocturnos. Esto significa que la mayor parte del día van a estar en sus refugios, van a estar durmiendo, van a estar en los árboles descansando, y solo por la noche van a salir a buscar comida y van a tener la mayor actividad. También es común y es importante que tengamos presente que van a tener la capacidad de estar por los cables, por el cableado, por los techos, trepando a los árboles para estar en búsqueda de esta comida y
pues también interactuando con sus otros congéneres. Otro dato que es muy importante que tengamos presente es que como la cola de las zarigüeyas es prensil, es decir, que les funciona como otro miembro o como otra extremidad, como otra pata, les va a ayudar a colgarse o agarrarse de los árboles. Una característica muy importante del temperamento de las zarigüeyas es que no son agresivas, dado que son tímidas, son animales que prefieren no entrar en ataques, no entrar en conflictos, sino más bien evitarlos. Las zarigüeyas tienen 3 mecanismos de defensa para alertarnos sobre que se están sintiendo incómodas, sobre que se están sintiendo perturbadas o molestadas. Si tú tienes perros, si tienes caballos, si tienes vacas, si tienes cualquier otro animal doméstico, sabrás que los animales tienen diferentes formas muy sutiles de decirnos cuando no se sienten cómodos, cuando se están sintiendo enojados o molestos. Estas formas pueden variar con un simple ladrido, como mostrar los colmillos, los dientes, como erizarse, como simplemente caminar de un lado a otro. Y cuando nosotros como propietarios ignoramos estos signos, pues es que suceden eventos desafortunados como ataques, peleas, mordiscos, y las zarigüeyas tienen exactamente estas señales de alerta, estas señales que si las sabemos interpretar bien nos van a permitir entender que si estamos ante un encuentro con ellas no se están sintiendo cómodas y que si las evitamos, que si sabemos interpretarlas, pues no vamos a resultar en ninguna situación para lamentar. Estos 3 mecanismos de defensa son: el primero, las zarigüeyas se van a hacer las muertas. Así se hacen las muertas completamente. El segundo, van a mostrar los colmillos en señal de detente, no quiero que te acerques más, no me siento cómoda, respeta mi espacio personal. Y el tercero, van a tener un mal olor, se sienten muy molestas y van a empezar a oler muy fuerte. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que has estado en una exposición y empiezas a sudar profusamente. Las zarigüeyas también se sienten nerviosas y empiezan a oler muy mal. Las zarigüeyas son muy peligrosas, las zarigüeyas transmiten muchas enfermedades, las zarigüeyas atacan a las personas, las zarigüeyas son ratas grandes, y estas son creencias populares que queremos hoy entrar a conversar y a desmitificarlas. Para poder diferenciar una zarigüeya de un roedor o de una rata, lo primero es que sepamos cómo es una rata. Las ratas principalmente son más pequeñas, son de color gris, su cara es redondeada, y una diferencia muy importante es que les dije al principio que las zarigüeyas tienen un tamaño como de un gato doméstico. Y si estamos diciendo que la rata es más pequeña y generalmente utilizamos los gatos para cazar las ratas, pues entonces guíate fundamentalmente por el tamaño. Las zarigüeyas son grandes y las ratas son pequeñas. En la rata el pelaje es más tirando a liso, mientras que en la zarigüeya el pelaje es puntiagudo. Una diferencia sustancial son los hábitos alimenticios. Mientras que la rata puede llegar a consumir desperdicios, sobras de basura, de alimentos, carroña, la zarigüeya tiene unos hábitos más refinados. Es verdad que las dos son omnívoras, pero la zarigüeya prefiere consumir plantas y frutas y tiene un papel fundamental en la dispersión de semillas, lo cual no cumple la rata. De hecho, la rata está catalogada como una de las principales plagas. Por otro lado, las hembras de las ratas no tienen marsupio, es decir, no tienen esa bolsita en el vientre, y la cola de las ratas no es prensil. En cuanto a la transmisión de enfermedades, todos los animales pueden transmitirnos alguna enfermedad y nosotros también podemos transmitírselas a los animales. Pero en el caso concreto de las zarigüeyas,
la probabilidad de que nos puedan transmitir alguna enfermedad debería ser muy baja, ya que al ser animales silvestres no deberíamos estar en contacto con ellas. Y si llegamos a encontrárnosla, la recomendación es primero no tocarla, segundo no agredirla y tercero dejarla que siga por su lado. Las zarigüeyas no son sucias ni son cochinas. De hecho, no acostumbran a comer basura. Las zarigüeyas son omnívoras, pero su dieta también está muy bien enfocada y son animales que tienen muy claro qué alimentos prefieren consumir. En contraposición tenemos las ratas que prefieren consumir todo tipo de alimentos y que sí están muy relacionados con transmisión de enfermedades como la leptospirosis y tiempo atrás con la peste negra. Pues no. De hecho, las zarigüeyas se alimentan de insectos que tienen la probabilidad o el potencial de convertirse en plagas y nos están haciendo un gran favor al ayudarnos a ayudar a controlar estas plagas. No, son de carácter tímido y no son agresivas. Todos los animales, la agresividad es una respuesta ante un estímulo y si los animales los respetamos y aprendemos a identificar sus señales de alerta, sus señales de alarma, no tienen por qué atacarnos. Tan sencillo como esto. Si mañana te levantas y ves que tu esposa te pone el desayuno y te lo tira en la mesa, ¿tú qué piensas? Piensas que ha tenido una mala noche y que no ha podido dormir bien, ¿cierto? Los animales nos dan señales de alarma como estos. Nos están diciendo todo el tiempo en un lenguaje no verbal que se sienten mal, que se sienten molestos. Si los leemos, pues no tenemos por qué resultar atacados. Las zarigüeyas son animales oportunistas y con una gran capacidad de adaptación. Esto en gran medida se debe a su dieta omnívora, que les permite consumir alimentos de fuentes vegetales como por ejemplo flores, frutos, verduras y también de proteína de origen animal que provenga de insectos, de pequeños mamíferos como roedores o de otros vertebrados de pequeño tamaño como aves o incluso serpientes, también algunas venenosas. Su gran adaptabilidad se refleja en el hecho de que ellas tengan la capacidad de conseguir todos esos recursos que necesitan para subsistir, tanto de alimentación como de refugio, en zonas conservadas como bosques, como en zonas que estén más intervenidas por las comunidades humanas como ciudades, pueblos o también áreas rurales que tengan presencia de casas campesinas, de fincas o de explotaciones agropecuarias, como es el caso de gran parte del oriente antioqueño. Si a esto le sumamos el hecho de que el hábitat natural de las especies silvestres, incluidas las zarigüeyas, cada vez se está viendo más deteriorado y más fragmentado por las actividades humanas que dañan el medio ambiente, como por ejemplo la deforestación o la construcción de carreteras o de casas, pues vamos a entender que estas especies silvestres, como las zarigüeyas, van a empezar a convivir más de cerca con nosotros y vamos a empezar a verlas de manera más frecuente alrededor de nuestras casas o de nuestras viviendas. Como las zarigüeyas entonces tienen esta naturaleza oportunista, pues van a ser de esos primeros animales que vamos a ver, pues ellos se han acostumbrado a vivir con nosotros alrededor, a tolerar nuestra presencia y de alguna manera están utilizando esos recursos, tanto de alimentación como de refugio, que nosotros les estamos facilitando desde nuestra cotidianidad y desde nuestras casas. El problema se da precisamente cuando empieza a aumentar el contacto tan estrecho entre estos animales y nosotros y se empiezan a generar conflictos que hacen que algunas personas piensen que las zarigüeyas son una plaga que es necesario erradicar. Algunos de los conflictos principales que se dan son cuando las zarigüeyas empiezan a alimentarse de los cultivos, de los animales de las producciones o de los residuos orgánicos que se generan de las explotaciones agropecuarias o de las viviendas. En estos casos es mucho más fácil para los marsupiales acceder a estas fuentes de alimento que, además de estar ahí a su disposición, empiezan a atraer a presas potenciales como insectos, roedores o serpientes.
Básicamente les estamos ofreciendo un buffet sin ninguna intención, que es demasiado variado y pues muy difícil de ignorar. Adicional a esto, otro conflicto se da cuando las zarigüeyas encuentran en los techos, las bodegas o en algunas casas ese refugio perfecto para resguardarse del frío, de la lluvia, de los depredadores o para criar a sus bebés. Este contacto tan estrecho con las personas y con nuestros animales domésticos las va a predisponer a situaciones de riesgo o de maltrato de forma mucho más directa. Y es por esto que se hace indispensable que se tomen medidas para evitar el asentamiento prolongado de estos animales en estos lugares. Es importante aclarar que dentro de las medidas que se toman para mitigar este tipo de conflictos, no se contempla la de extraer individuos que se encuentren sanos y en buenas condiciones simplemente para reubicarlos en una zona diferente, ya que es necesario que nosotros aprendamos a cohabitar con ellos y nos enfoquemos en llevar a cabo esas prácticas que van a hacer que nuestras casas, nuestros cultivos o nuestras producciones dejen de ser atractivas para las zarigüeyas y de esta manera ellas se vayan solas sin necesidad de procesos tan drásticos como la captura y la reubicación. 1. En el caso de los cultivos, hacer lo posible por recoger los alimentos que sepamos que son atractivos para las zarigüeyas antes de su momento de maduración total, para que así se disminuya ese consumo indeseado. Segundo, en el caso de los animales como pollos, patos, conejos, etc., se recomienda que especialmente durante horas de la noche sean ubicados en zonas cerradas como gallineros o habitaciones en los que ni la zarigüeya ni ningún otro animal silvestre pueda tener acceso. Tercero, se recomienda que los alimentos de nuestros animales domésticos y los residuos orgánicos que se produzcan se mantengan dentro de las viviendas o en recipientes cerrados que las zarigüeyas no puedan destapar. Cuarto, para evitar que ellas puedan acceder a los techos de las casas, es indispensable que se poden las ramas de los árboles que están alrededor y cuyas ramas puedan caer sobre el techo, ya que estas van a actuar como una autopista que va a facilitar el acceso de las zarigüeyas a los techos, donde ellas van a poder hacer su madriguera o entre las tejas o en el espacio que hay entre el techo y el cielo raso. Quinto, en el caso de tener animales de este tipo que ya estén instalados en lugares donde no los queremos, es necesario ahuyentarlos. Esto lo podemos hacer con olores fuertes como la creolina o el amoníaco, que son olores que les desagradan. Lo que hacemos es empapar trapos o esponjas con estas sustancias e introducirlas en los espacios donde sabemos están las zarigüeyas, para que así ellas decidan irse. Una vez se vayan, es necesario que estos espacios los sellemos o los tapemos para que ellas no puedan regresar. Y sexto, la limpieza siempre va a ser nuestra mayor aliada cuando queremos evitar la llegada de animales silvestres, así que por esto es muy importante que los alrededores de las viviendas se encuentren libres de objetos que puedan actuar como refugio o de desechos que puedan convertirse en una fuente de alimento potencial. Si quieres ayudar a las zarigüeyas, lo primero que debes hacer es seguir aprendiendo sobre ellas, para que así puedas divulgar esta información y que cada vez seamos más personas las que entendamos que estos marsupiales no son malos, sino que por el contrario cumplen un papel fundamental en nuestros ecosistemas. Aquí la sensibilización es la clave. Algo más que puede hacer la diferencia es que conduzcamos con mucho cuidado por las carreteras de nuestro país, especialmente durante la noche, y que siempre que nos encontremos una zarigüeya o cualquier otro animal silvestre al frente del vehículo, frenemos y apaguemos las luces. Estas luces suelen encandilar a las zarigüeyas y a otros animales nocturnos y esto disminuye muchísimo su capacidad de reacción. Adicionalmente, amarrar o mantener bajo control a nuestros perros y nuestros gatos durante la noche va a ayudar a disminuir muchísimo las tasas de ataques de animales domésticos. Y finalmente, la acción más bonita que puedes hacer por ellos es que si en algún momento te encuentras uno de estos animales que está herido y necesita de ti, no lo dejes ahí, ayúdalo y sigue todas las recomendaciones de los expertos. Ya sabemos que las zarigüeyas son animales que cumplen funciones ecosistémicas muy importantes, que no son cochinos y tampoco peligrosos, siguen siendo víctimas frecuentes de acciones de maltrato animal, de ataques de animales domésticos y de atropellamientos tanto accidentales como intencionales.
Según diversos estudios y la Red Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada, las zarigüeyas son el mamífero que más se atropella en las calles y carreteras de nuestro país y uno de los que más se recibe en los diferentes centros de atención y valoración de fauna silvestre. En el caso de encontrarnos una zarigüeya, lo primero que debemos identificar es si el animal está herido, corriendo algún peligro o si simplemente está siguiendo su camino. En los primeros dos casos es muy importante que tomemos acción y reportemos la situación a las autoridades competentes, que en este caso pueden ser las corporaciones autónomas regionales, las secretarías de medio ambiente de los municipios, los bomberos o la policía ambiental. Y en el caso de que veamos al animal que está aparentemente sano y sin complicaciones, simplemente debemos quedarnos tranquilos, dejarlo seguir su camino, sin perturbarlo, sin acercarnos, porque podríamos asustarlo y generar que el animal se defienda o que incluso pueda ponerse en peligro por su instinto de querer huir de nosotros. Volviendo al primer escenario, si la zarigüeya que nos encontramos está lastimada o en un estado de indefensión, es importante que hagamos lo posible por ponerla en un lugar seguro. Lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando un animal está herido o está muy estresado, puede defenderse y atacar a la persona que lo está ayudando. Es por esto que es muy importante que se tenga mucho cuidado y se trata de trabajar siempre con elementos de protección como guantes de carnaza o mantas gruesas. Lo que se puede hacer entonces es tomar al animal y ponerlo en un lugar seguro como una caja de plástico, de cartón o idealmente un huacal, y posteriormente llevarlo a una casa o a otro lugar en el que la persona que lo rescata pueda estar pendiente de su evolución hasta que llegue la autoridad ambiental. Siempre que se rescate una zarigüeya herida, es indispensable verificar si se trata de un macho o una hembra. Los machos son fáciles de distinguir, pues sus testículos son bastante grandes y se encuentran ubicados más o menos al mismo nivel que los de un perro. La hembra, por el contrario, va a tener el marsupio en la parte baja del abdomen y es fundamental que lo revisemos para ver si encontramos crías dentro de este. En el caso de que la madre se encuentre muerta o muera después del rescate, es importante que saquemos las crías de dentro del marsupio y las pongamos en un lugar seguro. Puede ser una caja pequeña con fuentes de calor externo, como cobijas y botellas de agua caliente, y también es fundamental que las empecemos a alimentar. La alimentación se puede hacer inicialmente con suero oral y posteriormente con leche deslactosada diluida en agua en una proporción 50-50. Se alimentan más o menos cada 3 a 4 horas o según las indicaciones del médico veterinario de la autoridad ambiental. Es muy importante también que en caso de que rescatemos una hembra y no veamos crías en el marsupio, verifiquemos la zona en la que ésta fue hallada para que descartemos la presencia de individuos infantiles que puedan estar cerca.